que indicar, pongo a grabar, comparto la pantalla y vamos aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es que MATLAB me dé calculando la curva de capabilidad de una máquina cualesquiera a partir de los parámetros. Me voy a crear aquí un codiguito. Primero que limpie todo, que cierre todo. Las típicas líneas iniciales de un código de MATLAB luego. Necesitamos los datos de placa. Vamos a necesitar lo que es la potencia nominal. ¿Recuerdan ustedes de qué potencia nominal es la máquina sincrónica que estamos trabajando ahorita? Es una máquina de 0.33 amperios en la armadura, 120 voltios. Venme calculando ahí cuánto sale la potencia nominal para ponerle ese dato aquí. Necesitamos el voltaje nominal. La potencia nominal es trifásica, por si acaso. El voltaje nominal trifásico sería 208, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Solo B. 120 por raíz de 3. No, 120 por raíz de 3, para que calcule directamente. Ya. Ese es también voltaje trifásico de nuestra maquinita. Entonces la potencia nominal sería 120 raíz de 3, que es el voltaje de línea. Otra vez por raíz de 3, o sea, 3 por 120 por 0.33, ¿verdad? Esa sería la potencia nominal, dado el voltaje de fase. Ya. ¿Qué otro dato teníamos de nuestra máquina? Bueno, en realidad de las máquinas nosotros conocemos el factor de potencia. En esta máquina no sabemos. Así que alguna diferencia que nos salgan resultados puede deberse al factor de potencia, pero las máquinas, estas están en factores altos. Mientras más nuevas, más altos son. Por ejemplo, para probar 0,9 sería el factor de potencia que podemos trabajar. ¿Qué otro dato necesitamos? La reactancia sincrónica. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos la reactancia sincrónica en por unidad del cálculo de la primera práctica. Ya ni me acuerdo. Creo que era algo así. En todo caso, le voy a poner aproximada ahí. Ustedes ya le pondrán el valor. Me parece que estaba cerca de 1 por unidad, 0,9. También hay que definir un valor de potencia mínimo. Estos de aquí serían los datos de placa. Lo siguiente, la potencia mínima también es un dato de la turbina, pero nosotros no tenemos aquí una turbina, así que igual voy a asumir un valor pequeño. Puede ser, qué sé yo, el 10% de lo que sea la potencia nominal. Es algo muy común. Entonces esto es la potencia mínima en la turbina. Y esos serían los datos que yo le puedo cambiar acá a todas las máquinas para ir moviendo. De ahí si ya viene, tenemos que ir calculando ciertas cosas. En primer lugar, para poner, a ver, ¿en qué unidades está la potencia? Ahí está en voltios, amperios. Entonces está en voltamperios. Bueno, puedo trabajar con esas unidades. El voltaje está en voltios. La reactancia está en por unidad. La potencia va a estar entonces en vatios. Eh, ¿Cuánto vale el valor de la potencia máxima? El valor de la potencia máxima vale el valor de la potencia nominal por el factor de potencia. Entonces con eso ya tengo cuánto vale la P max, que es un valor que necesito. Ya tengo el P min que asumí. Para cambiar la impedancia de por unidad a ohmios necesito la Z base, que no es nada más que el voltaje base al cuadrado sobre la S base, que es la nominal. Entonces sería B cuadrado. Y en esta computadora, ¿dónde está el elevado? Oh, aquí está, aquí estaba.
¿Cómo se hace rato? Esta, pues, no. Aquí está. Sería B cuadrado entre la potencia nominal, en este caso se llama ese, ¿no? Con eso yo tendría el cálculo de la potencia de la z base. Con el valor de la z base, pues puedo sacar la x sincrónica en ohmios, que sería la z base por la reactancia por unidad. ¿Qué más necesito? La corriente nominal de la máquina. Aunque bueno, sabemos la corriente nominal, debería salir exactamente, pero normalmente los datos que ustedes tienen de una máquina es esta y de a partir de ahí se calculan los otros, ¿no? La corriente nominal sería la potencia dividida para raíz de 3 veces el voltaje. Para el voltaje se llama B por la raíz de 3. ¿Qué más necesito? La corriente nominal y el ángulo del factor de potencia. Le voy a llamar el ángulo teta y no es nada más que el coseno inverso del factor de potencia. Esos serían mis cálculos iniciales. Voy a correr esto para ver que no hay errores hasta aquí. Guardar también. Hacer la curva. Ah, ya. Hay que dejar los espacios vacíos. Aquí está un error. Hasta ahí vamos bien. Luego, lo primero sería calcular el voltaje interno de la máquina. El voltaje interno es el voltaje E. El voltaje interno habría que calcular simplemente con el circuito eléctrico de la máquina. ¿Cómo era el circuito eléctrico de la máquina? Es el voltaje interno, la reactancia y el voltaje terminal, el voltaje B. Entonces, también tenemos la corriente nominal del circuito. No se abre la pantallita para escribir a ver cómo sería. A ver, entonces en la máquina tienen aquí, este es el voltaje E, aquí está la reactancia sincrónica y aquí está el voltaje B. La corriente está en esta dirección. Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje E? Simplemente sería de calcular a través de lo que sería el voltaje B más la corriente, ¿no es cierto?, por el XS. ¿Sí? Ahora, la corriente es compleja, el voltaje tiene que ser voltaje de fase y el E va a ser voltaje de fase. Y luego tengo que convertirle a voltaje trifásico. Entonces, primero, para hacer esto con voltaje de fase, sería el B de fase más la corriente de línea. A la corriente, ¿cómo le convierto en corriente compleja? Asumamos que el voltaje tiene 0 grados, entonces la corriente viene a tener menos teta o menos phi, que sería la corriente por el factor de potencia, ¿verdad? Entonces, y aparte esta es la corriente nominal. Entonces sería la corriente nominal por el coseno de menos teta o menos phi, más j seno de esa vaina. Y esa sería la corriente. Por
el valor de la reactancia, que sería JXS. Y ese sería de fase. Luego, el voltaje E sería simplemente raíz de 3 del voltaje de fase. ¿No es cierto? Creo que estamos ahí. Entonces, eso habría que escribir. Vamos a ver ahí. Entonces, para mí, el voltaje E va a ser raíz de 3. Como dice ahí, de una vez le voy a calcular ya trifásicamente. Raíz de 3 por el cálculo interno que voy a hacer. Y adentro es el voltaje, pero el voltaje es voltaje B dividido para raíz de 3. Por raíz de 3 va a morir, ¿no es cierto? No va a hacer falta ni siquiera que ponga la raíz de 3, porque como este voltaje es trifásico, tengo que dividirle para raíz de 3 y luego lo voy a volver a multiplicar por raíz de 3. Entonces la raíz de 3 va a desaparecer. En todo caso, para no confundirme, porque aquí pueden poner un número, no necesariamente esto por raíz de 3. Entonces hagamos más. Simplemente sería voltaje dividido para lo que es raíz de 3, porque es voltaje trifásico. Más la corriente nominal, que ya le calculé arriba, está por el coseno de menos teta más J seno es sin en el MATLAB de menos teta. Aquí. Eso sería corriente compleja. Y por J XS. Supongo. Probemos esta línea a ver que funciona. ¿Cuánto vale? Parece. Vale bien poquito. Bien poquito y eso me parece extraño. Ah, perdón, sí está bien. Está por un exponente a la 2. Ya. Entonces ahí está calculado el voltaje interno. El voltaje y necesito el voltaje interno mínimo. Igual, ese hay que medirlo. No me acuerdo ahorita más o menos en qué valor mínimo nos dio ahorita la corriente mínima en la medida. Pero voy a poner un valor bajo, por ejemplo, el 20% del valor E. Ese valor se le puede cambiar. Entonces, estos serían los voltajes internos máximos y mínimos. También acá puedo asumir lo que se llama el margen de estabilidad en estado estable. Es una práctica nada más lo del margen. Es no acercarse a más allá del 10% de la posible potencia que alcanzaría la inestabilidad. Y eso en términos de potencia se le asume el 10% de la potencia de la potencia máxima que puede tener. Eso es una costumbre nada más, eso es una práctica utilizada. El margen podría ser más chiquito, pero ese va a ser el margen que podemos utilizar, que lo usaremos para lo que sería el cálculo aquí. ¿Qué más necesito? Necesito definir lo que sería el valor de Q. Q simplemente va a ser un vector que cambie desde un valor mínimo, que sería la S nominal, hasta en pasos de, qué sé yo, 0.1 será pequeño y le vemos si es suficiente, hasta la S nominal. Sería un vector que le define eso. También puedo aprovechar aquí para definir lo que sería la Pmax de la turbina y la Pmin de la turbina ya como un vector. Simplemente va a ser una línea horizontal. Eso entonces yo puedo hacer simplemente escribiendo que sea un vector de unos del tamaño de length, es del tamaño de el vector Q, y que sea un vector fila. Así defino Pmax y Pmin.
un vector de 1 y le multiplico por los módulos de Pmax y Pmin. Pmax ya tenía por aquí. Y la Pmin, no me acuerdo si ya le definí o ya le calculé. Aún no está definida la Pmin, ¿verdad? La Pmin, entonces esa también es un dato. A ver, no, sí estaba definida aquí la Pmin, ya está. Entonces, para chequear, por ejemplo, aquí yo ya podría plotear, tendría que plotear Q contra Pmax y Q contra Pmin y debería poder ver las dos líneas iniciales. Este ploteador es el que va a plotear toda la gráfica de aquí. Aquí hay un error. Pmin, Pmax, Pmin, Pmax. Veamos. Vamos a ver ahí. Plot. Ah, se llama Pmin-T. Este es el error. ¿Y cuál es el otro error? Plot. Plot solo con un par. A ver. Línea 30. ¿Cuál es el error? Pmax T está vacío. A ver. Aquí es coma. Para crear un vector es con una coma, no con dos puntos. Ahí sí se creó el vector Pmax, el vector Pmin. Entonces ahí sí se debería plotear. ¿Cuál es el error ahora? Q. Q es un vector. Q es un vector. Ah, mayúscula. Es todo el error. Estado con mayúscula plot. No, entonces acá. Ya, entonces aquí tengo Q variando de tanto a tanto y Pmax. De la misma manera aquí me debería salir Q y Pmin. Ya, ahí están las dos líneas. Listo. ¿Qué más puedo ir calculando ahorita? Ahorita puedo calcular ya el lugar geométrico de la armadura, que viene a ser la corriente de armadura. Simplemente, pongamos aquí, sería corriente de armadura. Es el lugar geométrico. Y es la suma de P y Q. Entonces, qué sé yo, esto se va a llamar P al valor de la potencia nominal. Y es la raíz cuadrada de S nominal menos cada valor de Q. S nominal cuadrado. ¿Dónde estaba este cuadrado? Y menos Q cuadrado. Ahora, S es un vector, ¿verdad? Y S es un número. Y Q es un vector. Entonces a Q tengo que hacerle que me calcule punto por punto ese valor. No se pone punto en la operación, sino aquí va a haber una falla. ¿Y qué es lo que está haciendo? Simplemente S cuadrado menos Q cuadrado es igual a P. Y la raíz le saca P nominal. Y con eso ya tendría el valor de P nominal. Y si yo grafico acá, debería salirme la gráfica de la curva de corriente de armadura, ploteando Q contra P de potencia nominal. Ya, entonces ahí está el límite de armadura, el límite de corriente de potencia máxima, el límite de potencia mínima. Ya está. ¿Por qué podemos seguir calculando? Como ya tenemos el voltaje interno, entonces podemos sacar, de hecho ya sacamos de acá arriba los dos voltajes internos, el Emax, que es este E. De hecho, llamámosle Emax para
acordarme que va a ser Emax se da con la excitación o la curva de campo máxima y E mínima con la curva de campo mínimo. Entonces, con esos valores puedo calcular lo que sería el lugar geométrico de la curva de campo. Para eso yo necesito usar las ecuaciones que definimos la otra vez. Van a ser estas, que la potencia P es E por B coseno de delta sobre E por B seno de delta es en la potencia sobre la rectancia sincrónica y la Q es E por B coseno de delta menos B cuadrado con la rectancia. Con esas dos ecuaciones voy a calcular pares ordenados PQ y el valor que voy a usar son los valores de E que he calculado ahorita. El voltaje B ya tengo ingresado, las rectancias tengo que crearme también una variable delta, ¿no es cierto? La variable delta, cuando se le grafica aquí la potencia, la variable delta podría ir tranquilamente de 0 a pi. Y viendo en el dibujo vamos a ver, pero de hecho el punto máximo es en pi medios, así que yo creo que es suficiente con ir delta hasta pi medios, pero luego le vemos, si es que falta, le aumentamos el valor de delta. Entonces, como delta va a estar en radianes, los senos y los cosenos se trabajan aquí en el ángulo en radianes. Tendré que usar esto desde valores radianes nada más. Entonces, a ver, lo primero sería el valor de campo máximo. Para eso me voy a crear la variable del ángulo delta. Va a ser un vector que vaya desde 0 en pasos pequeñitos en grados 0,5 por pi sobre 180 para que sean pasos de 0,5 grados en radianes, lo que le corresponda, y hasta pi medios. Ya, con eso está generado el vector del ángulo delta. Y luego, pues simplemente calculo un P, ¿qué será? Le voy a llamar P del campo máximo, y de la misma manera un Q del campo máximo. Y aplico la ecuación que decía que era E por B, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que usar E máximo por B por el seno de delta y dividido para la XS. Sería 1 sobre XS, que se llamaba así. ¿Bien? A ver, aquí, esto se va a hacer un vector. Este es un número. Este es un número. El Emax es un vector. B es un vector. Veamos, creo que aquí uno de estos me va a provocar un problema. Primero genero el vector delta. Y veamos si genera Pmax. Emax. No se llama Emax. ¿Cómo le puse el nombre? Se llama Emax, pero como no generé, tengo que volverle a calcular. Y ahí sí. Ya no, sí está bien ahí. Está bien las dimensiones, sí se genera un vector. Lo mismo sería con Q, sería Emax B cos delta menos, ahí sí B cuadrado igual, creo que un vector no se puede hacer al cuadrado, sería B punto al cuadrado dividido para XS. Veamos si se genera Q de Emax. Q Emax y P de Max, ¿dónde está P de Max? Sí se generó. Entonces acá en el ploteador debo añadir otro par que sería
el Q del campo máximo y el P del campo máximo. Y si funcionó, voy a ver la curva en el lado derecho. Ah, es que ahora ya no se llama E, se llama E máximo. Entonces, esa es la curva de campo máximo. Está súper más estrecha que era la curva real. Tengo una corazonada, pero la X está muy alta. Creo que es por algo. A ver. Inge, una duda. En las características Claro, de el sí, LVSIM, dice que sí. el alternador es de 200 voltiamperios de potencia nominal. Y si multiplicamos el 3 por 120 por 0.33, nos da menos de 200. Tal vez esa sea la razón. Sí, ¿no? En realidad, no me acuerdo ahorita con el LVSIM. ¿Qué dice de datos? El voltaje dice 120, ¿no es cierto? Dice 208 voltios trifásico en voltaje Entonces línea a pongamos línea. aquí 208, ya. El alternador dice que es 200 voltiamperes y 0.8 de factor de potencia. 200 voltamperes. Ah, ya ha tenido factor de potencia, listo. Entonces, Sí, 8. como estaba en voltamperes, ya listo, le metí números ahí. Ahí se Des- mueve un poquito ya, podemos ver. Ah, incluso miren aquí esta curva. La curva del campo máximo está muy grandota. Es porque está mucho el ángulo delta. Quizás con menos ángulo delta le puedo bajar esto. Pero bueno, ya está hasta ahí. Entonces, como está funcionando, ahora lo que les decía, este código les dejo para que puedan calcular en cualquier máquina, ¿no? Ustedes ven, lo único que tienen que ingresar ya son los datos de la máquina. Entonces ya está calculado para el campo máximo. Lo mismo tendría que hacer para el campo mínimo, pero ya no necesito calcular nuevamente el delta porque es el mismo ángulo delta. Solo cambiar estas dos ecuaciones, pero con E mínimo, ¿verdad? A todas les voy a cambiar por mínimo. Y acá ploteo el otro par que vendría a llamarse Q de E mínimo con P de E mínimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. El lado izquierdo coincide más o menos. El lado derecho, bueno, habría que ver, pero ya tengo los dos límites. De hecho, hasta aquí está lo que medimos la semana pasada, ¿no es cierto? Ya están las curvas de campo máximo, la curva de campo mínimo, está la corriente de armadura y aquí le estamos añadiendo, no sé por la figura, aquí ya le estamos añadiendo el límite de turbina mínima y el límite de turbina máxima. El factor de potencia le limita, de hecho con 0,8 está limitado aquí, pero ya. Ahora, lo que nos faltaría es el margen de estabilidad. ¿Cómo vamos a calcular el margen de estabilidad? Pues vamos a calcular la potencia que le hace oscilar a la máquina. El límite de la potencia aquí es cuando el seno vale 1. Entonces, básicamente, eso es cuando el ángulo delta vale pi medios. De hecho, está aquí en la curva de la potencia, se puede ver. Ese límite máximo del ángulo delta es el que le lleva a la inestabilidad a la máquina. Nosotros con el margen de estabilidad decimos que vamos a trabajar por acá un poquito más antes. Con esta variación es el 10% que les puse arriba del margen de estabilidad. Entonces, si utilizo esa ecuación, pues básicamente la potencia en el límite de estabilidad sería simplemente E por B por XS, sobre XS, ¿no es cierto? Y lo que yo necesito calcular es este E, este valor del campo que lleva a la inestabilidad. Simplemente sería el valor de este valor de potencia, voy a llamar potencia P1, esta de aquí, o como sea un nombre, pero es una potencia diferente a las otras potencias, por el valor de la reactancia sincrónica y sobre el valor de B. Este B tenemos, la reactancia sincrónica tenemos, y este va a ser un nuevo vector, entonces me lo creo. Ahí con valores de potencia, que podría ser tranquilamente
en un rango desde 0 hasta 120% la potencia nominal, para tener en el rango de la potencia nominal. Entonces, con eso calculo el ángulo interno. También calculo este valor de potencia de aquí. Este valor de potencia va a llamarse P sub 0, y no es nada más que la potencia P1, que estoy calculando acá o creando, menos el margen de estabilidad en estado estable, que ya le definí hace rato. También necesito calcular cuál es este delta de aquí, que se va a llamar delta 0, el delta que lleva en el margen de estabilidad. Entonces el delta 0 sería despejar de aquí, ¿no es cierto? Sería P1 por X de C sobre E por B. Y eso el arcoseno, ¿verdad? Si es que no me... de P por XD sobre E por B. ¿Sí? Ese sería el ángulo delta de este punto. Entonces, cuando ya tenga el ángulo delta y tengo el valor E, con el ángulo delta y el valor E, puedo calcular el valor de Q. Q0 vendría a ser el Q del límite de estabilidad. Y simplemente aplicando la ecuación de aquí. A este de aquí voy a llamarle incluso, démosle otro nombre, este se va a llamar E0, que es en el margen de estabilidad. Sería E0, el voltaje B, sobre X de C, por el seno de delta 0, y menos B cuadrado sobre XS. Y los que debo plotear en el margen de estabilidad son P0, acá y Q0. Y me va a dar una especie de recta en el lado izquierdo si es que han salido bien los cálculos. Entonces, ¿qué es esto de la estabilidad? Simplemente voy a calcular cuál es el punto de potencia en el plano PQ que corresponde a este valor. Que en mi caso asumí 10% menos del valor de potencia máxima. Así que hay que ir haciendo todo esto. Entonces, ¿qué sería lo primero? Primero voy a definir el vector P1. Eso. Entonces aquí este es el cálculo del margen de estabilidad en estado estable. Voy a crear esta potencia que se va a llamar P1, va a ser en pasos de 0, qué sé yo, 0.1 de los pasos hasta 1.2 de la potencia nominal. Luego tenía que calcular el voltaje interno, que se llama E0, o como sea, pero se llama E. Y era P1 por XS sobre B. P1 por XS y todo sobre B. Probemos que se cree E0. Sí, se creó E0. Luego de que se creó E0, tenía que calcular, acá es de 0, ¿no es cierto? Delta 0 como P por X sobre E por B, arco 0. Vamos a llamarle delta 0. Es el arco seno, me parece que es así en MATLAB el arco seno de P1 por XS sobre, supongo que es E0 por B. Corro esta liñita aquí. Se creó delta 0, se creó delta 0. Luego que tenía delta 0 debía crear Q0 y P0. P0 era fácil, era simplemente P1 menos el margen de estabilidad. Aquí está. P0 es igual a P1 menos el margen de estabilidad en estado estable. Ni siquiera estoy escribiendo dónde es. Acá. Pero se creó P0, se creó P0. Y Q0
era igual a simplemente calcular con el valor de Q con E0. Con esta ecuación de aquí. E0, seno de delta, valor de Q por acá. De hecho, creo que tengo una ecuación de Q. Le voy a modificar de esta de aquí. Sería 1 sobre xs, en vez de E min, sería E0 por B, coseno de delta 0, menos B cuadrado sobre xs. Creo que Q0 estaría ahí. Estoy usando E0 y delta 0. Se creó Q0, se creó Q0. Si ya he creado eso, pues entonces ploteo esos dos pares aquí que vendrían a llamarse Q0 y P0. Corro todo el código y veamos. Uy, sí se generó, pero se generó vertical, esa línea vertical. Quiere decir que el valor de uno de estos no está generándose bien. A ver, ¿cuál es? P1 es un vector. Aquí. E0 debería ser un vector. Este E0 se generó como un número, por lo que creo que vi. No, E0 sí es un vector. Pero yo quiero que sea un vector. La pregunta. Solo necesito un número, a ver. Está bien ahí. E0 es un vector. Delta 0. Delta 0 es un número. Ese tiene que ser un número. Sí, aquí está un número. Y de hecho está muy cerquita del margen de estabilidad. Delta 0 está en 1,57. Eso es pi medios. Por eso está saliendo vertical. ¿Por qué sale vertical? Delta 0 es simplemente de P0. Ese es el problema. El delta 0 aquí es en el punto de potencia P0. Entonces aquí, cuando yo hago, no debo usar P1, sino P0. Entonces ese es el error. Delta 0 es en este punto de P0 y Q0. Yo le estaba despejando con P1, que es el vector de potencias. Veamos aquí entonces. Primero calculo lo que es el vector P0, porque si no, no le va a encontrar. Y aquí debería ser, en lugar de P1, P0. Para que el ángulo delta sea diferente. Ahí está. Ese era el error. Estaba calculando con otro delta. Y ahora sí ya tenemos la curva de capabilidad. Y este es el margen de estabilidad. Puede ser. Ahora, aquí hay un detalle que, como les digo, el margen de estabilidad se asume. Es una regla común asumir un 10% del máximo, pero de ahí nadie dice que en realidad esa máquina tiene el margen aquí, sino que habría que medirlo. Puede ser que tenga un margen mucho más chiquito, pero es bastante normal aquí que tenga esta zona aquí la máquina. Entonces, está reproducida la curva de capabilidad de una máquina sincrónica a través de los datos de la máquina. Como ven, solamente ustedes necesitan los datos de la placa y pueden calcular. Todo el cálculo de esto se ha basado prácticamente en estas dos ecuaciones de potencia, en el cálculo del voltaje interno, para poder calcular P y Q, y lo que he hecho es variar los valores de P y Q para calcular vectores PQ, usando el campo máximo, el campo mínimo, o sea que las curvas máximas y mínimas. La curva de armadura, pues simplemente es de la suma de los valores P y Q, de hecho esa raíz que estaba ahí. Y este era el único que no le habíamos visto la otra vez porque no le podemos medir en una máquina tan pequeñita, que es que el límite de potencia cuando comienza a oscilar la máquina está aquí en pi medios. Y yo me bajé 10%, que era lo que definí mi margen de estabilidad. Y en este valor P0 asumimos el ángulo delta 0, le despejé con las ecuaciones de potencia, asumiendo
que el límite P es cuando el seno delta vale 1. Entonces, de ahí salía este valor de P1, del cual yo le podía restar el margen de estabilidad y encontrar el valor P0. Este de aquí viene a ser el valor P1. Ese es el margen de estabilidad con estas ecuacioncitas. Y con eso ustedes ya pueden calcular para cualquier máquina. Esto es teórico. ¿Cuáles pueden ser mis posibles errores cuando yo calcule teóricamente esto? Pues bueno, primero, de pronto, esto solo es teórico, debería contrastar con unas medidas, cuáles son el límite máximo y el mínimo de la turbina, ¿no es cierto? Porque yo le puse. También, aquí en el mínimo del campo, yo le puse un valor, 20%, le asumí. Pero si ya tengo la medida, le puedo cambiar aquí para corregir en el lado mínimo. El margen de estabilidad es, como les decía, una práctica común, el 10%. Podría tener errores de ahí. ¿Y qué tan precisa sea la reactancia sincrónica? Creo que eso sería todo. Entonces, este código que lo he desarrollado aquí, queda grabado incluso aquí en el video cómo lo fui desarrollando, por si tienen alguna duda adicional. El código también ya les genero como archivo .m y les dejo en el aula virtual para que lo chequeen ustedes cada vez que necesiten este cálculo de aquí. Y con eso se determinaría, porque ahí, como ven, es la forma teórica en cambio de trabajar la curva de aquí. Veamos qué vamos a hacer con esto y con lo que teníamos la semana pasada en la hoja guía. ¿Qué dice? Bueno, sacamos la curva de capabilidad, los datos de placa de la máquina. Bueno, la máquina motriz no me interesa. En el laboratorio sacábamos la motriz, pero acá no interesa esa máquina. Pero la máquina sincrónica sí, ¿no? Que de hecho, como vieron ustedes, esos datos sí son importantes y son los que dijo el compañero, 208 o 200 voltamperes, factor de potencia, esos son los datos de placa de la máquina que usaron. En el punto 2, las medidas que obtuvimos en cada punto. ¿Se acuerdan? Esto es de la semana pasada. Hicimos lo que es las medidas de la curva PQ y presentaron en una tablita las medidas de cada punto, ¿no es cierto? De esas intersecciones. En el punto 3 dice calcular el voltaje interno generado y el ángulo delta para cada uno de los valores, usando PQ, ese factor de potencia. En la curva que medimos, todo está hablando eso de la curva medida de la semana pasada. Recuerdan, ustedes tienen aquí la curvita como la estamos viendo, ¿no es cierto? Tenemos estos puntos, estas intersecciones que encontramos aquí, son lo que usamos para trabajar la curva de saturación, de capabilidad. Y cada punto tiene un par ordenado PQ. Y cada punto PQ obedece a las dos ecuaciones que están aquí. Estamos aproximando a esta y a esta. Como estamos trabajando con el voltaje conocido, que es la barra infinita, 208, ¿verdad? La reactancia sincrónica ya conocemos. Entonces son dos, y las potencias PQ se midieron. Son dos ecuaciones, dos incógnitas para despejar el ángulo delta y el voltaje interno E. Y se le puede encontrar. Entonces, de aquí, para cada punto tienen que calcular cuánto vale E y delta. Ahora, ya, ese sería el punto 3 que dice, aquí, ¿dónde estaba? El punto 3. El punto 4 dice calcular, en cambio, los ángulos E y D teóricos de esta máquina. Como eso ya es difícil si lo hacen a mano, por eso les doy ahorita el desarrollo del código. ¿Dónde están los valores ahorita teóricos? Están ya aquí, en este plot. Entonces aquí, en este punto, por ejemplo, el X menos 190 y E60, esos son los valores de PQ teóricos. Ojo, ustedes no van a usar las intersecciones de potencia máxima, mínima, ni el margen de estabilidad, porque no van a tener, eso no medimos en la parte de medición. Entonces aquí ya tienen las intersecciones. Faltaría la P máxima, que debe ser seguramente aquí cuando Q vale 0, el valor máximo de aquí de la curva. Y pueden calcular. O sea, por ejemplo, aquí miren, la potencia máxima está en 200 más o menos. Más o menos. Pueden calcular a partir de estos valores del ángulo interno. O si son más pilas, pues pueden usar al menos en las curvas de campo máximo y campo mínimo. Recuerden que esta curvita no es nada más que un vector, ¿no es cierto? Está aquí dentro del MATLAB. Busquen en ese vector donde es este punto y ya tienen el ángulo interno. Igual para este punto tienen el ángulo delta.
si quieren. O si no, pues simplemente miren, aquí estoy en este par ordenado, estoy en potencia P180, en Q160 y calculo. Como a ustedes más les sea fácil, pero estos son los teóricos. Y se van a ayudar del codiguito de MATLAB para que sea más fácil el cálculo, porque si no, este cálculo a mano es súper complicado. En realidad es el mismo cálculo, solo que como ven, tienen que encontrar el punto exacto y en un gráfico es más fácil eso. Ahora, calcular los valores teóricos de, y el punto 5, calcular los valores teóricos PQ. O sea, básicamente el punto 4 y el punto 5 es calcular la curva teórica. Los valores de D y los valores PQ de estas intersecciones. Calcular valores PQ correspondientes de la práctica es en valores reales y en por unidad. No necesariamente en por unidad. Ahorita está en valores reales. Suficiente que esté en valores reales. Entonces ahí marcaránle esas cosas que yo les pido que cambien, ¿no? Ahora, si alguien quiere hacer en por unidad, no pasa nada, pero con valores reales, como está la curva de aquí, sería suficiente. Porque la curva medida, la semana pasada solo le medimos en valores reales. 6. Uy, esto debe ser más viejo que la vida. Graficar en papel milimetrado la curva de operación. Nah, ¿no es cierto? Van a graficar la curva de operación medida, obviamente, la semana pasada, en lo que más les guste. Sí, en lo que ustedes quieran. Esa era la curva medida de la semana pasada, ¿no es cierto? Y eso, ese es el punto 6. Presentar la gráfica y le comentan. ¿Se acuerdan que hicimos unos comentarios? Pero ya le conocen. Estos son los límites por calentamientos de los diferentes puntos que tiene la máquina. 7. ¿Por qué razón no se puede llegar a todos los puntos teóricos previstos? Eso es en la parte práctica. Aquí, por ejemplo, no se puede observar tanto en una simulación ese detalle. En la simulación yo le pude llevar nomás a los límites que da la máquina, a la corriente máxima en cada lado. Creo que no tuve mayor limitante, excepto que los controles digitales no son tan fáciles de operar, pero no tuve limitantes. Pero en el laboratorio real sí suele haber limitantes. Por ejemplo, aquí en el campo mínimo, ustedes le bajan el campo todo lo que da y la máquina no baja. Y no baja simplemente porque está magnetizada. Entonces esta curvita suele irse más a la derecha, en la curva real. Y eso ya es cuestión de la máquina, cada máquina es así. Entonces, este punto, esta curva de campo mínimo teórica, suele irse más a la derecha, en la medida, que en la real. Pero acá en la simulación no se ve. Entonces, vamos a eliminar esa pregunta porque no la pueden observar directamente ustedes. Pero esa es una de las razones por las que no se suele llegar aquí. El 7, eliminado. El 8, ¿cuál es el procedimiento para moverse de un punto PQ? Dice, por ejemplo, de P0,400 hasta P2,6 y 198. Aquí han estado con las medidas de la máquina anterior, ¿verdad? De la máquina de laboratorio, pero nosotros ahora ya no tenemos pues estos límites. ¿Se acuerdan entre qué límites está nuestra máquina o entre qué límites me está limitando ahorita la teórica? 100 era posible, ¿verdad? El punto 100 sí se podía mover. Al punto -100 también sí se podía mover. Sí. Ya. Estos puntos son de la máquina de laboratorio. Entonces lo que van a cambiar, el punto inicial va a ser P100. Bajémosle incluso menos para que no tenga lío nadie. 70 y Q70. Q inductivos. Ese es el punto inicial. Y se van a mover al mismo punto, pero capacitivo. P70, Q70. Capacitivo. Que indiquen cómo se hacía. ¿Se acuerdan que la semana pasada chequeamos eso? Discutimos. ¿Cómo te vas a mover en P? ¿Cómo te vas a mover en Q con la curva de capabilidad? Porque, por ejemplo, en esta máquina me acuerdo que cuando bajaban en P, en la simulada, se les iba acá, hacia la derecha en Q. Cuando subían en P, se les iba hacia la izquierda en Q. Cuando nos movíamos de derecha a izquierda, subía un poquito la Q. Y cuando nos movíamos de izquierda a derecha, bajaba un poquito la P. Entonces, si ustedes se quieren mover de aquí a acá, tienen que hacer ligeros movimientos verificando tanto PQ. Eso era lo que habíamos discutido. ¿Y cómo lo harían, no es cierto? Luego,
9. Consultar además de los límites de armadura, de campo, reactivas, de margen de estabilidad, ¿qué otros límites existen? Entonces aquí, de hecho, en la curva está dibujado hasta ahorita los límites de margen de estabilidad, los límites de calentamiento. Hay otros dos límites que son los límites de servicios auxiliares. ¿Cómo es esta cosa? En una central de generación, la central consume energía. ¿Y de dónde consume energía? De ella misma. De los terminales del generador se deriva un transformador que tiene 3 bobinas. La tercera bobina alimenta la central. Entonces la central comienza a limitar. Al conectar el transformador a los terminales del generador para que le alimente a la central, aparece también un calentamiento por las bobinas del transformador, que le limitan al generador, pero el límite está en el transformador. Y en forma general suelen tomar esta forma. Estos son los límites de servicios auxiliares. Y es el límite del transformador en realidad, pero que está influyendo en el generador. ¿Qué implica esto? Que cuando yo estoy trabajando con la máquina con servicios auxiliares, ya no puedo trabajar ni siquiera en estas zonas. Solo me queda, y eso más con los límites de potencia, solo me queda esta zona de aquí como zona de trabajo. Entonces, es muy importante escoger bien este transformador de servicios auxiliares, porque si escojo uno que me corte muy chiquita el área de trabajo, le va a limitar totalmente el generador, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Servicios auxiliares es toda una ciencia, tesis tranquilamente de ingeniería, así que lo que van a hacer ustedes es consultar solamente el concepto, ¿no? Como les dije. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo aparece esto en la curva de capabilidad? Nada más. Unos 2 párrafos, ¿no es cierto? Yo ya les digo ahorita, miren. Así va a ser la forma en la que aparece. Y se debe principalmente a los límites del transformador. Pues, les comentan un poquito sobre eso. Según la teoría van a encontrar en un montón de lugares los límites de servicios auxiliares. Y este es, nada más, porque no tienen que meterse a las ecuaciones, no tienen que meterse a los dimensionamientos, nada de eso. Solamente entender que el transformador de servicios auxiliares le limita a esta zona también en la máquina. En el análisis de resultados, aquí lo que quiero es que comparen la curva teórica con la curva práctica. A pesar de que la curva práctica viene de un modelo. Pero bueno, en todo caso. Si ustedes hacen el cálculo de esta curvita y le pudieran sobreponer sobre la curva medida, seguramente les va a dar diferencias, ¿no es cierto? La una curva va a estar acá, la otra curva va a estar por acá. La una curva va a ser más grande, la otra va a ser más chiquita. Así más o menos les saldría sobrepuesto. Ahí viene un concepto bien interesante, quisiera ver qué discuten ustedes más o menos. Si ustedes tienen un valor medido y un valor teórico de un modelo matemático, porque a la larga esto es simplemente un modelo matemático de una máquina, y el valor medido no coincide con el valor teórico, ¿a cuál de los dos dirían ustedes que está equivocado? ¿Cuál de los dos casos que tienen? Asumiendo que está bien medido, eso sí, no. Si estuviera mal medido, pues está mal medido. El teórico, en ese caso. El teórico es el que falla. ¿Por qué falla el teórico? Porque las partes teóricas son solamente aproximaciones a la realidad. Y de hecho, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo varias asunciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo este código está hecho con la asunción de una máquina de rotor cilíndrico. Si le meto una máquina de polos salientes, va a haber una desviación de cajón. Luego, estos valores mínimos y máximos que asumí también puedo mejorar. Por ejemplo, si la curva mínima no me da, es porque aquí este valor que asumí está más arriba o más abajo. Entonces, siempre ese es el detalle cuando uno modela y tiene que aprender a no creerle a los modelos, sino a creer a las mediciones. Los modelos se equivocan. Cuando el modelo no dice lo que dice la realidad, el modelo no vale nada más. Entonces, así siempre es en todas las simulaciones. Entonces, por eso ustedes aquí van a ver entre las dos curvas
y comentan. Yo todavía no le sobrepongo, pero yo creo que en el lado derecho, la curva, si no me acuerdo, la curva medida tenía esta curva del campo máximo un poquito más a la derecha, me parece. Entonces ahí habría una diferencia. La mínima no me acuerdo, pero parece también que está un poco más estrecha. Eso sería. Fechas, vamos a ver. Ustedes son máquinas, ¿no es cierto? R5 mismo. Vamos a dejar el informe y el preparatorio para el 11 de agosto también, que ya es segundo bimestre. Pero el coloquio... A ver... Pasa es que el coloquio de los otros grupos que yo tengo de alto voltaje puse el 8 de agosto. 8 de agosto, 8 de agosto. Luego va a estar como un amontonado de coloquios. Y el 1 de agosto, la siguiente semana. Vamos a tener que hacer ustedes de máquinas el 1 de agosto. Que en teoría ya se habrá terminalizado lo que... Terminalizado, esa palabra no existe. Se habrá terminado lo que es la semana de exámenes, que se acaba más o menos antes de finalizar de agosto. Entonces, ¿está claro lo que hay que hacer? Las tareas asignadas, las fechas de entrega que estoy poniendo aquí, ya las pongo en el aula virtual. En el aula virtual pondré esos ligeros apuntes que he hecho hoy y el video y el código también para que lo tengan ahí. Y la hoja guía ya está en el aula virtual. Y les recuerdo, entonces la siguiente semana no tenemos sesión. Nos veríamos de aquí. Hoy es 15, 22. El 29 de julio nos veríamos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar? ¿Sí está claro todo? Sí, profe. Gracias, chicos. Entonces, cuídense, estudien, no se amontonen los trabajos. Nos vemos en 2 semanas. Pasen bien. Hasta luego. No, profe. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Luego, Inge. Pasen bien.